Hoy vamos a hablar de un libro, ha publicado Despertaferro. El título es sumamente interesante y ya nos plantea todo lo que nos vamos a encontrar en él y que al fin y al cabo recoge, bueno, pues uno de los momentos más apasionantes, diría yo también últimamente polémicos, de la historia de nuestro país. El título es Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú. Aquí se unen las dos cosas, las guerras de conquista y las guerras entre españoles cuando todavía no estaba todo conquistado. Lo ha escrito Antonio Espino López, al que saludamos. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Porque la muy verdad es bien. que yo no sé, hombre, vamos a ver, conquistar un imperio como el Inca es uno de los aspectos más apasionantes, hito sin duda, en la línea temporal de la historia de la humanidad. Pero claro, que los españoles ya de primeras nos estuviéramos pegando allí entre nosotros también nos define mucho. Háblenos un poco de este libro, ¿qué es lo que ha querido recoger? Porque es verdad que son unos años, bueno, pues muy agitados, por decirlo así. ¿Qué es lo que ha querido recoger en este libro, Antonio? Pues precisamente lo que tú decías, ¿no? La gran contradicción que a priori parecería después del gran esfuerzo que significó conquistar un imperio como el Inca, casi inmediatamente los amigos españoles se dedican a pelear entre ellos, ¿no? Que parece que es una norma habitual de comportamiento entre nosotros, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención que, hablando ya de términos más de tipo académico, hacía muchos años que no había nuevos estudios sobre las guerras civiles Uh-huh. a nivel puramente militar, porque la cuestión política de lo que había ocurrido en Perú, rebelión de Gonzalo Pizarro, es una Sí. rebelión muy fuerte contra la monarquía. Eso siempre, ya digo, a nivel político siempre había suscitado mucho interés, nuevos estudios, incluso de algunos hispanistas de origen italiano, como Manfredi Merluzzi y otros autores. O sea que eso siempre había tenido, ya digo, interés. Pero la cuestión puramente militar Uh-huh. se había dejado un poco de lado, ¿no? Y entonces yo me dedico siempre, o me he dedicado siempre a nivel de trabajo de investigación a la cuestión de la historia de la guerra. Pues claro, me interesó en un momento dado mucho también Claro. recuperar estos aspectos de la historia Bueno, de América, de Perú, vamos. vayamos por partes para ponernos en situación. Las comparaciones son odiosas, pero los dos grandes hitos militares de España en América fueron, por un lado, la conquista del Imperio Azteca o Mexica y, por otro lado, la conquista del Imperio Inca. Pero yo diré, esto es una opinión muy personal, que entre las Sí, sí. dos siempre me ha parecido una hablando del hombre que a pie o a caballo realiza esa acción militar, siempre me ha parecido que, dada la orografía tan variada que existía en el Imperio Inca, dada la extensión que tenía el imperio, siempre me ha parecido como mucho más complicada la que se produjo en Sudamérica que la que se produjo en Centroamérica. Porque claro, a ver, pues México sí es un territorio extensísimo, con unas condiciones climáticas muy complicadas, pero orográficamente no hay tantas diferencias como las que se pudieron encontrar los españoles a la hora de conquistar el Imperio Inca. Es que hay de todo en esa zona, Perú, Chile, Ecuador, es que hay de todo allí. Te puedes encontrar selvas, desiertos, montañas, en fin, estás en prácticamente todos los escenarios climáticos del mundo. Ujú. No, eso es absolutamente cierto. De hecho, muchos cronistas, prácticamente casi todos los cronistas, por ejemplo, Cieza de León, que para mí es el cronista más importante de la América colonial, Cieza de León trabaja el asunto peruano, sobre todo lo que resaltan más que incluso el hecho de armas, porque claro, para ellos era a veces un tanto discutible cómo se habían impuesto sobre los indios y mucho más en la cuestión del conflicto entre compatriotas. Lo que recalcan muchísimo es que la gran aventura que significó recorrer miles de kilómetros, Claro. situaciones orográficas distintas, climatológicas distintas, selvas interminables, ríos enormes como ellos no habían visto en Europa, desiertos, ya digo, es un cambio tan brutal y el esfuerzo físico, pero también mental, ¿no? De tener que aguantar esas circunstancias, esas situaciones, ¿no? De días y días y días sin saber muy bien lo que te va a deparar el futuro. Esa era la gran hazaña española en América, incluso más que la propiamente militar. ¿Cómo esta gente pudo aguantar tanto? Es que es una cosa increíble. Sí, es Es increíble. asimilable, absolutamente asimilable a los descubridores anglosajones, casi todos ellos, de África, por ejemplo, en el siglo XIX. Es que Sí, sí, América era como África, pero con la solo diferencia que, que ellos nos solo que encontraron, 3 siglos antes, claro, pero con la diferencia que existía una organización y una administración de un gran encima, reino como el Inca. encima.
encima. O sea, es que realmente es una cosa fuera de lo común lo que se Sí, sí, consigue. sí, Pero ya efectivamente. digo, hay que, incluso podemos dejar de lado la cuestión puramente militar, tan solo con el esfuerzo que significó organizar esos pequeños grupos, porque es que son realmente pequeños grupos. Otra cosa que podemos entrar, si quieres, ahora a discutir, es cómo tienen la inteligencia suficiente como para contactar con los grupos locales disidentes del gran poder central para, digamos, apropiarse de parte de esa ciudadanía del territorio, de esas personas del territorio, ponerlos a su favor Claro. y poder luchar contra un enemigo común. Pero eso es Ahí sí una que cuestión ahí sí que se parece un secundaria, poco si más a lo que quieres. ocurrió en México, ¿no? Ahí los Sí, claro, españoles claro. supieron actuar muy inteligentemente. O sea, Sí, sí, obviamente, sí. por número, la fuerza militar de los españoles les hacía imposible materialmente conquistar esos territorios. Claro, Ellos consiguen recoger el descontento que había, a veces entre pueblos claro. diferentes, como en el caso de México, a veces entre la propia nobleza o los propios incas, como en el caso del Perú, y bueno, pues de eso se valen también. Claro, claro, es que eso, a ver, eso es lícito en el sentido Por de que supuesto. cuando tú llegas a un espacio X y tienes que plantear la otra cosa es, a ver, moralmente lo que pudieran hacer o los excesos que se pudieran cometer, etcétera. Eso también es una cuestión que a mí me ha preocupado mucho en este libro y en otros. Pero aparte de esto, claro, tú tienes que aprovechar en tu beneficio todas las ventajas que puedas obtener en un momento dado. Y realmente Pizarro, pero hombre, primero Cortés, pero sobre todo Pizarro, que cuenta aún con menos gente que Cortés, pues claro, es gente muy inteligente, también es gente despiadada, Claro. lo que quieras, pero también es gente muy inteligente, que saben aprovechar Hombre, muy es bien que las yo, circunstancias. claro, yo creo que a veces, y más con un poco este buenismo que ahora se ha dedicado a revisitar y a reevaluar la historia y los momentos de la historia, punto número uno, no podemos mirar lo que ocurrió en el siglo XVI con los ojos del siglo XXI, es que es obvio, y por otro lado no tenemos que olvidar que estamos hablando de una conquista militar. eh, pues igual que los romanos conquistaron la península ibérica por las armas y ahora mismo no va uno a Italia a echarles en cara que lo conquistaron, pues yo creo que ahora venir a saldar cuentas con lo que pasó en el año 1500 y pico no le veo mucho sentido. Otra opinión personal. Vamos a meternos en el libro, que es por lo que estamos charlando con Antonio. ¿Cuáles son los momentos vitales, cruciales en la conquista del Imperio Inca? Es verdad que no es una conquista que sea tan rápida a lo mejor como lo que podemos pensar de la conquista mexicana, que pudo transcurrir en unos años, porque claro, el Imperio Inca era tan amplio como decimos que luego la conquista, complicadísima conquista de Chile también entraría dentro de este proceso. Pero ¿cuáles serían para usted los momentos clave de la conquista española del Imperio Inca? Hombre, el momento, por decirlo así, por reducirlo a un solo momento, el clave absolutamente es o habría dos en todo caso, pero el más clave parece ser el hecho de llegar a la ciudad de Cajamarca, Uh-huh. que está situado digamos, en el norte del Imperio Inca del momento, más cerca de la frontera actual de Ecuador que de Lima, para entendernos. Y entonces el gran emperador, o el que todavía no era emperador legítimo del territorio, el famoso Atahualpa, de alguna forma permite a Pizarro y su hueste avanzar hacia esa ciudad. El hecho de que Pizarro, que claro, tiene un gran precedente, que es el precedente de Cortés. Ellos saben perfectamente cómo Cortés hizo con Moctezuma. Ellos saben perfectamente que una de las claves de toda conquista en este medio que estamos hablando es hacerse con la persona, físicamente, hacerse con la persona Sí, del sí. emperador o del príncipe más importante de ese territorio, porque saben que es una baza fundamental. Si tú controlas al emperador, si tú controlas ese mecanismo fundamental de funcionamiento habitual del Estado, en este caso Inca, tienes una baza, ya digo, muy importante para hacerte con un cierto control, o al menos yo, como lo digo a veces en alguno de mis trabajos, no se trata ya de un control definitivo, es la capacidad de sobrevivir algunos días más para ver qué va a pasar. Es que estamos en unos procesos muy complicados. Es que las Sí, sí. cosas salieron bien, pero pueden haberse ido mal en cualquier otro momento. Entonces, te dan la posibilidad, si tú atrapas, si tú controlas, si tú haces prisionero, llámalo como quieras, a esta figura concreta, en este caso Atahualpa, tienes la posibilidad de sobrevivir algunos días más y ya veremos qué va a pasar en el futuro. Y el encuentro de Cajamarca con Atahualpa, que se salda en una cierta matanza
no programada como algunas que organizó Cortés, por ejemplo, con mucha digamos inteligencia trágica a ese nivel. Bueno, el hecho de apoderarte de Atahualpa ya te da esa baza inicial importante para seguir adelante con mejores perspectivas. Y justo un año después, porque esto ocurre a mediados de noviembre de 1532, justo un año más tarde, en noviembre de 1533, pueden entrar en la gran capital, que es el Cuzco, y ya encuentran una ciudad prácticamente semideshabitada, etcétera, etcétera, semiabandonada, y entonces la entrada en el Cuzco certifica, de alguna forma, que esa primera fase de conquista se ha saldado con una victoria, ¿no? Hemos conseguido entrar en el Cuzco, parece que no va a haber una gran resistencia. Aquí se equivocan, porque a diferencia de México, que prácticamente la resistencia mexica después de la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, fecha para recordar, ese 13 de agosto del 21 acaba la resistencia mexica prácticamente, habrá otras resistencias en México, pero no por parte del gran Estado mexicano. Eso no ocurre en Perú. Perú es mucho más complicado, porque ya entre 1536 y 1537 tenemos un levantamiento inca muy poderoso, atacan Cuzco para intentar recuperar su antigua capital, no lo consiguen, son derrotados, pero la resistencia incaica termina nada menos que en 1572. Sí. Claro, es que Perú estamos hablando de 40 años de guerra. 40 años de resistencia muy dura, cosa que en México no pasa. Sí, y luego decía yo el añadido de la conquista de Chile también, que realmente tardó muchísimos años en ser una conquista definitiva. La conquista definitiva, de hecho, según cómo se mide, según cómo podamos entender esa circunstancia, yo así lo explico a mis alumnos, pensemos que lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia en parte con los indios chiriguanos, lo que pasa en el sur de Argentina, en la Patagonia, pensemos que todas estas conquistas, todos esos movimientos finales para controlar definitivamente a los pueblos aborígenes, es que son ya tareas que se acaban en el siglo XIX, sí, nada menos. El caso de Chile es que es espectacular. Pensemos que a finales del siglo XVI, prácticamente, el gran levantamiento de 1598 hace que todo lo que se había ganado, todo el territorio ganado, todo el esfuerzo que se había conseguido después de la muerte de Valdivia en 1553, todo eso se pierde. Tienen que empezar prácticamente de nuevo. Dominan Santiago, el actual Santiago, dominan parte de la costa, la ciudad de Valdivia, pero nada más. Entonces, lo que pasa en Chile realmente es otro mundo, no tiene nada que ver con lo que pasa en Perú, lo que pasa en México, etcétera. Volveremos ahora a Perú, pero antes, hablando de la historia militar, que es la que domina Antonio Espino López, luego existe la segunda parte de esto, y es cuando está por terminar la conquista, aunque todavía quedan muchos territorios, surge esa guerra civil del Perú entre almagristas y pizarristas, que termina con la muerte del propio Pizarro, entre otros. allí murieron todos, pero digo, para que veamos hasta qué nivel llegó la crueldad de lo que fue una guerra entre españoles con, pues usted lo comentaba bien antes, ¿no? Casi un intento de levantamiento contra la propia corona. Explíquenos un poco lo que pasó, porque también es otro aspecto muy desconocido, pero muy interesante de la historia española. Sí. El caso de las guerras civiles tienen varias fases. Entonces, la fase inicial sería el enfrentamiento entre directamente los dos socios. Claro, es que esto tiene unos componentes casi novelescos, ¿no? De casi novela romántica de toda la vida. Son dos socios, son dos personas que se han conocido desde hace muchos años, que han sufrido mucho juntos, que han peleado mucho, que han invertido sus dineros, pero que acaban teniendo grandes desavenencias. Unas grandes desavenencias que conducen a la organización de dos ejércitos en un territorio tan lejano como el Perú de la época. Eso es otra hazaña, de hecho, que ellos consigan pequeños ejércitos de entre 250, 300, 400 hombres en esa fase inicial del conflicto. Es realmente increíble. Y se enfrentan entre ellos, por supuesto, de una forma además muy sanguinaria. Porque pensemos que son enfrentamientos, ya digo, entre gente que han sido antiguos amigos, gente de las mismas familias, gente muy cercana, que por diversas circunstancias se alinean en dos bandos distintos, que se van a enfrentar en el campo de batalla, que se van a buscar unos a otros para matarse en el campo de batalla, y al final de las diversas batallas que se producen, habrá 3, 4 batallas importantes,
En muchas ocasiones, los que habían quedado heridos o rendidos, ya digo, en el campo de batalla, buscaban a algún conocido del bando contrario para intentar salvar la vida. Eso se produce en diversas ocasiones. Todo muy Pero español, además, todo muy español por lo sí, demás, sí, sí, Antonio, ¿eh? sí, por supuesto. Se buscan amigos, ya digo, familiares, allegados, que te puedan salvar la vida en un momento dado. Lo que pasa es que, claro, la gente del bando contrario, sencillamente por la subida de adrenalina que implica participar en una batalla, a veces no se conformaban con salvar la vida a determinados personajes. No toleraban que determinados personajes del bando caído, del bando perdedor, pudiesen salvar la vida porque tenían, digamos, valedores en su propio bando. Y lo que se hizo en la guerra civil, y esto es un tema que no había trascendido tanto, es que los mutilaban. Si Oh. tú vas a vivir, pero vas a quedar mutilado de alguna forma. Lo habitual era hacerles grandes marcas, hacerles grandes, con las espadas, con las dagas, pues rajarles las caras, por ejemplo. Entonces, Sí. la persona quedaba mutilada de por vida. O sea, tú habrás sobrevivido, pero tú eres un perdedor, porque eres en este caso pues un almagrista de la batalla de las Salinas o eres un almagrista de la batalla de Chupas. Y eso ocurrió. Luego están otros componentes también terribles, porque claro, como son gente muy cercana entre sí, la posibilidad de traición estaba a la orden del día. La posibilidad de cambiar de bando era muy factible. Y entonces hay algunos personajes, el segundo de Gonzalo Pizarro, que acabará siendo el gran líder rebelde contra la corona, es Francisco de Carvajal. Francisco de Carvajal, para que nos hagamos una idea, era un señor ya que tenía muchos años, era un hombre que venía de las guerras de Europa. Lo llamaban en la época el demonio de los Andes. Francisco de Carvajal no tenía ningún problema en ahorcar todo el mundo que en un momento dado fuese susceptible de traicionar sus intereses. Podemos calcular que en los años de las guerras civiles, los años serían 1537 a 1548. Luego habría una última fase de levantamiento en los años 53-54. Pero no, si nos centramos en los años aquellos claves de las guerras, apenas 10-11 años, del 37 ya digo a 1548, entre 250 y 350 personas fueron ejecutadas en Perú. Que estamos hablando de un Claro, porcentaje altísimo, de un dado porcentaje claro. altísimo, porque estamos hablando de un territorio que empieza a ser controlado, conquistado, llamémoslo como queramos, a partir de 1532, 33, 35. La cantidad de españoles que había en el territorio, sí, no pensemos que había 50.000, 10.000, No. había 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Claro. Ejecutaron entre 250, 350 personas. Pero hay más. Otro detalle que apenas ha trascendido. No es muy habitual, pero también se produjo. Cuando se entró en algunas ciudades que habían estado en manos del bando contrario, por ejemplo, eso pasa en Quito en 1546, o pasa en diversas ocasiones en el Cusco, que cambió de manos en varias ocasiones. Ya digo, no es muy habitual, pero también se dieron violaciones de las mujeres, de los oficiales, de los soldados del bando peruano. Eso también se produjo en las guerras civiles. No solo hubo violaciones, que eran algo lamentablemente más habitual entre la población aborigen o sobre la población aborigen. Es que hubo violaciones de algunas damas, de algunas señoras, esposas de los oficiales, sobre todo, Claro, del bando perdedor. vamos a poner aquí un paréntesis, no es por poner niveles, pero claro, el número de si el número de españoles era escaso en Perú, el número de españolas ya era escasísimo y era un poco casi el bien más preciado que podía existir prácticamente Claro. en esos momentos allí, ¿no? El poder casarte con una española. Sí, sí. Hubo casos realmente terribles. Entonces, claro, los cronistas nos explican, porque toda la cuestión es sencillamente volver a leer las crónicas americanas, las crónicas de época, y extraer todos aquellos elementos, todos aquellos factores que hasta ahora no se habían tenido en cuenta o no se había querido sacar. Entonces, también hubo casos de algunas de estas señoras que, sometidas a una presión muy dura por parte del bando vencedor, no todas consintieron según qué cosas. De hecho, ya he dicho que algunas llegaron a ser violadas, algunas otras señoras fueron ejecutadas, y hay algunos casos documentados, si no recuerdo mal, hay 2 o 3 casos de algunas señoras que optaron por envenenarse ante la nueva situación que habían
que habían padecido. Bueno, O sea, realmente muy, muy terrible. Lo que pasa en Perú es muy, muy terrible. sí, la verdad es que es un momento oscuro y a la vez apasionantísimo de la historia española. Y yo quería terminar tan solo con una reflexión, porque nos estamos alargando en esta entrevista con Antonio, no le queremos molestar mucho más. Sabemos cómo, en parte, cómo vivían los incas y cómo eran los incas, pero también con los mexicas, por cómo los cronistas españoles lo recogieron. Hay una labor etnográfica que es valiosísima porque es un testimonio que nos cuenta cómo eran esas, claro, con el tamiz de los ojos de un europeo del siglo XVI, pero nos cuentan cómo eran esas sociedades y es un testimonio muy interesante. Don Antonio, nos ha encantado hablar con usted, enhorabuena por el libro. Se nos queda corta esta entrevista porque es que son tantas cosas que contar que lo que mejor puede hacer la gente es comprar Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, de Antonio Espino López, editado por Despertaferro. Don Antonio, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.